El tema que hoy vamos a tratar, les decía al inicio, que es bastante polémico porque es el problema de la existencia de Dios. Desde la filosofía se ve la existencia de Dios como un problema. Para ello, entonces, traje dos invitados. El profe Alex, que se va a encargar de hablar sobre la comprobación de la existencia de Dios a partir de la filosofía y también de nuestros conceptos filosóficos. Y tenemos entonces, por otro lado, al profe Jonathan, que va a hablar acerca de otras cosas. Y también va a abordar como tal el ateísmo. Entonces, a trabajar la existencia de Dios desde el punto de vista de la religión. Hablar de Dios desde el punto de vista de la religión es a veces sencillo y a veces muy complicado. Sencillo porque pues, todas las religiones pues, tienen una creencia y están fundamentadas en algo sobrenatural o trascendente. Quiero que en filosofía tengamos un concepto para iniciar, el concepto de la trascendencia. Algunos filósofos han argumentado que el hombre, por ser intrascendente, entonces busca algo que lo trascienda, algo que pueda ser trascendente para él protegerse o para él inspirarse. Pensemos en esos dos argumentos. Por ejemplo, alguien que juega mal fútbol admira a Messi y le gustaría ser como Messi. O sea, él se trasciende en Messi. Alguien que es un pésimo cantante piensa en un cantante famoso y se trasciende en él y sueña ser él. Simplemente está trascendiendo su concepto en un ser o en una persona mejor que él. En el caso de Dios, Dios es eterno, nosotros somos mortales. Nosotros queremos ser eternos y trascendemos en Dios porque Dios nos da la inmortalidad. Quiero trabajar algunos argumentos de dos filósofos muy importantes en el campo de la filosofía religiosa. Y ellos son Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Para que ustedes tengan una idea de lo que les voy a hablar, diría, así resumiendo, que Santo Tomás de Aquino y San Agustín son en la filosofía religiosa lo que Platón y Aristóteles son para la filosofía griega, como para hacer una analogía. Eso quiere decir que los dos filósofos, tanto Aristóteles y Platón, como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, tienen muchas similitudes en su filosofía y también mucho antagonismo en su filosofía. Por ejemplo, para Platón el hombre tenía doble naturaleza, era alma y cuerpo, y el alma podría existir sin el cuerpo. El alma era como el agua dentro de la botella que podría salir y podría seguir existiendo, y la botella podría seguir existiendo separada del agua. Pero Aristóteles, él decía que el hombre sí tenía doble naturaleza, pero el alma no podía existir sin el cuerpo y el cuerpo sin el alma, eran prácticamente únicos, o sea, no había manera de que el alma y el cuerpo pudieran existir sin estar unidos. Bueno, es un argumento simplemente como para repasar algo de los griegos. Pues Platón, Santo Tomás de Aquino y San Agustín toman algunas ideas de estos dos filósofos. Voy a iniciar con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice que, por ejemplo, una evidencia de la existencia de Dios es el movimiento. Si usted ve un balón en la calle, quieto, estático, es porque no ha existido nadie quien lo mueva. Cuando un ente aparezca y lo mueva, el balón se va a mover. Eso quiere decir que hubo alguien que lo hizo mover. Ese argumento de Santo Tomás hace pensar que si el universo está en constante movimiento, es porque alguien originó el movimiento, simplemente para pensar en el argumento. El movimiento es una evidencia de quién lo origina. El movimiento no se puede originar por sí solo. O sea, todas las cosas que se mueven fueron movidas por alguien. Y puede ser que el que las mueve sea estático. Y ese concepto de estático es un concepto de permanencia, digamos, continua. El siguiente argumento de Santo Tomás lo leemos en la eficiencia. Él afirma que en el mundo hay un orden determinado, o sea, el día, la noche, los ciclos de la luna, por ejemplo, los ciclos de la luna no suceden al azar, o sea, son periódicos, los movimientos de los planetas son periódicos, hasta se pueden programar el paso de un cometa por cierta periodicidad.
digamos que el átomo está girando en una periodicidad exacta. O sea, si se miran las cosas pequeñitas como un átomo, como una molécula, se encuentra orden y se encuentra diseño inteligente. Ese concepto de diseño inteligente va a ser muy importante que ustedes lo tengan porque lo van a ver tal vez de pronto en otro concepto más adelante en filosofía. El siguiente concepto es la contingencia. Y entonces estamos hablando de que las cosas pueden existir y no pueden existir. O sea, en este mundo hay dos tipos, digamos, de conceptos. Yo existo o dejo de existir. Pero para que la existencia sea posible, debe haber alguien que la propicie. Por ejemplo, pensemos en un argumento de Aristóteles. Aristóteles dice que todas las cosas están formadas por sustancia y por forma. Si yo tengo una varilla de hierro, simplemente una varilla de hierro, y la alzo en la mano, le pregunto a ustedes y me dicen, profe, una varilla de hierro. Pero si yo pongo esa varilla de hierro ahora debajo de una madera y hace parte de una mesa, esa varilla de hierro no se llama varilla de hierro, se llama la pata de una mesa. O sea, cambió de nombre por la forma. Entonces, él dice que todos los cuerpos materiales tienen sustancia y forma. El hierro, en sustancia pura, puede convertirse en un yunque, puede convertirse en una herramienta, y entonces la forma le da nombre a la herramienta, pero la sustancia no cambia, la sustancia sigue siendo la misma, el nombre cambia. Entonces, ese originador es un ser inteligente. Por ejemplo, ¿quién pensó en la mesa? Usó la sustancia para darle origen a la mesa, pero la sustancia o la esencia de la mesa sigue siendo la madera, solamente cambia porque ahora existe con una forma diferente. Espero que me estén entendiendo este argumento. Vamos con los grados de perfección, que es la cuarta vía de Santo Tomás de Aquino para hablar de Dios. Y aquí Santo Tomás habla considera que los grados de perfección hay en los seres, vemos que los seres en unos más o menos perfectos que otros, unos más nobles, otros menos nobles. Hay que pensar en este argumento que Santo Tomás de Aquino y San Agustín eran un poquito absolutistas en los conceptos. Para ellos la soberanía de Dios era absoluta. O sea, Dios creó cosas, digamos, más perfectas o menos perfectas, hablando, por ejemplo, de los humanos. Algunos los dotó de más habilidades, otros de menos habilidades. Pero de todas maneras esto es una evidencia para Santo Tomás de Aquino para decir que hay alguien que predetermina o sea, que te da a ti unas ciertas cualidades o un diseño o unas capacidades. Por pensarlo de esa manera, digamos que como lo pensaba Santo Tomás de Aquino, que podríamos decir, como dijo Pablo en una ocasión, que el alfarero toma una vasija o pone un poco de barro y con ese barro hace una vasija de lujo que puede costar tal vez mucho, pero también hace una vasija que puede servir simplemente para lavarse los pies y es rústica y puede valer de pronto muy poco. Es el mismo lodo, simplemente que el artífice, el arquitecto o el alfarero hizo, digamos que dos usos del mismo material y entonces podemos ver aquí la palabra cualidades. Las cualidades podrían ser, según Santo Tomás, evidencias de que alguien diseñó esas cualidades en los seres. Bueno, vamos con San Agustín. San Agustín se parece más a Platón. San Agustín en su concepto religioso genera la dualidad, o sea, el alma espiritual, o sea, el alma de nosotros puede ser eterna y todavía en la Iglesia Católica se conserva ese concepto de eternidad del alma. Uno muere, el alma va al infierno, al cielo, al purgatorio. Es un concepto tanto platónico como también, digamos que, introducido en la Iglesia por San Agustín. Sin embargo, San Agustín es un poquito atrevido en hablar acerca de varias cositas con respecto por ejemplo, al libre albedrío. Para explicar el mal, dice San Agustín que Dios permitió que el hombre tuviera la capacidad de pensar, digamos, de decidir. Y entonces el mal no es culpa de Dios. Digamos, en un concepto primario, San Agustín dice que el libre albedrío se convirtió en una evidencia de la existencia de alguien que predetermina.
Si no hay alguien que te permita ser, entonces tú eres esclavo de ti mismo. Pero si alguien te permite hacer, supongamos, si en esta hora usted no tuviera filosofía, estaría siendo esclavo de ti mismo, estaría aburrido en la casa, no sabrías qué hacer. Pero ahora está sujeto a la profe Joca y entonces se dice que tiene que poner en silencio el dispositivo y estás en una hora sujeto a ella y algunas libertades van a ser suprimidas. En ese caso, estamos hablando de la soberanía de. Entonces, Dios es soberano y Dios predetermina. Por lo tanto, el concepto de mal o de bien es simplemente un concepto nuestro que no depende de Dios. O sea, yo soy malo o soy bueno porque yo tomo decisiones, porque soy capaz de decidir. Y entonces, dice San Agustín, que nosotros hacemos lo malo cuando dejamos vacío el concepto del bien. O sea, hacer lo malo es simplemente dejar de hacer lo bueno. Es simple, ¿no? Yo dejo de hacer lo bueno y ya estoy haciendo algo que mal. Así de sencillo. Usted no hace lo bueno y ya está haciendo lo malo. O sea, no hay que pensar en el mal, digamos, de una manera tan rebuscada porque el concepto de mal es simplemente la ausencia del bien. Digamos, ahora el concepto de San Agustín en cuanto a la racionalidad, él también habla de la racionalidad. No es posible la racionalidad como un diseño propio, es un diseño de Dios, es un diseño de alguien, de un ente que le dio la capacidad de ser inteligente. O sea, nadie podría crear un computador súper inteligente si esa persona no es más inteligente que el artefacto que va a producir. Por ejemplo, ninguna computadora puede pensar como el que la hizo, pero la computadora es una evidencia de la inteligencia del que la hizo, aunque no sea igual. Por lo tanto, si hablamos de la inteligencia del hombre, debemos admitir que alguien muy, muy inteligente diseñó a ese ente que llamamos hombre, o inclusive a las cosas naturales, a las cosas de la naturaleza. Y voy redondeando el asunto finalmente de San Agustín diciendo que San Agustín también habla acerca de la predestinación. La predestinación para San Agustín es un concepto de la autonomía o la soberanía de Dios. Dios te puede predeterminar, te puede programar y te puede decidir tu vida, tu futuro, dónde vas a estar. Es soberanía de Él. Eso como para darle fuerza al concepto de que Dios es el dueño del universo y puede, digamos que, disponer de sus criaturas de una manera soberana. Y finalmente este concepto, para terminar, y es hablando de la naturaleza. No solamente San Agustín, sino hay una escritora más contemporánea que él, que se llama Helen White, habla de la naturaleza como una evidencia de Dios. Algunos dicen que es el libro, digamos, que más habla acerca de la existencia de un ser sobrenatural. Cuando miramos la complejidad de la naturaleza, los seres vivos, el ecosistema, cómo funciona, la perfección de todo ello, la sincronización, la simetría de todo ello, no podemos más que admitir que hubo un diseño, que hubo un diseñador, que alguien tuvo que originar. Y bueno, ahí termino mi argumento, profe, gracias. Estoy terminando por ahora. Buenas tardes a todos, ¿no? Ya van a ser las 12. Alegra saludarlos. Buenas tardes. Bueno, muy bien. Primero vamos a mirar, vamos a ver ese diálogo entre la filosofía y la religión y vamos a encontrar un punto más desde el punto de vista de la religión, de la sociología de la religión, desde la historia de la religión, cómo encontramos que Dios existe, ¿sí? O por qué el mundo piensa en Dios. Hay muchas definiciones de filosofía. Entre abundan los filósofos, abundan las definiciones. Una definición sencilla podría ser que la filosofía es la reflexión sobre el actuar del ser humano en la cotidianidad, en la historia, ¿sí? Por eso siempre han existido filósofos. Esa es una disciplina que busca reflexionar, pero en su reflexión busca también contemplar qué es lo que hace el ser humano
y cómo explica algunas situaciones. Por ejemplo, en este caso, cómo explica la existencia o no existencia de Dios. Así que vamos a mirar por qué la filosofía piensa a Dios, por qué se detiene en analizar a Dios. Hay una respuesta sencilla y es porque somos personas con prácticas religiosas. Así que el punto de orientación de sus actos tienen un origen en un sentido religioso o en una deidad. Así que vamos a ver históricamente para luego mirar un texto bíblico y es la pregunta filosófica por la finitud del ser humano. Entonces, vamos a mirar y a entrar en un tema que son las prácticas funerarias. O dicho de otra manera, es cómo los vivos vemos. Es un análisis de las prácticas religiosas que encontramos en la historia, en la actualidad, y cómo el ser humano vivo ve la muerte, entendiendo el ser humano que es un ser finito y que se angustia porque muere. Así que vamos a tocar muy rápidamente algunas ideas. Por ejemplo, los griegos lavaban el cuerpo y lo vestían de blanco. Lo colocaban sobre un diván angosto. Por ejemplo, a las mujeres las peinaban como en vida y alrededor de la práctica entonaban una serie de cantos fúnebres. Los llevaban en una caminata, muchas veces los hombres iban adelante y las mujeres iban atrás. También iban acompañados por flautistas. Y en algunos casos los llevaban a unas fosas donde calcinaban, los cremaban y en otras los inhumaban. Esta práctica de la inhumación la van a retomar los romanos. Por eso mismo esa presencia constante siempre, como lo explicaba el profesor Alex, de los griegos en la tradición romana, porque los romanos en cierta manera tomaron muchas ideas de los griegos, por eso ese concepto que nosotros conocemos o hemos escuchado como los greco-romanos. Los romanos, por ejemplo, van a inhumar el cuerpo, pero le van a agregar algunas prácticas importantes. Por ejemplo, van a poner su nombre y van a leer un discurso acerca de la persona que ha muerto. Generalmente el discurso lo entonaba o lo presentaba un familiar. Además de eso, ellos inscribían en la lápida una palabra que es el cadáver, que nosotros hoy conocemos como un cadáver. Entonces, en la lápida, ellos colocaban una expresión que es carmina data vermafus, que no es otra cosa sino carne hecha para gusanos. Los romanos entendían que el cuerpo era entregado a los gusanos, por eso esta inscripción. Pero podríamos ver otra cultura, por ejemplo, los egipcios, que embalsamaban a los muertos para evitar la descomposición, aunque tenían diferentes técnicas para embalsamarlos, dependiendo el nivel socioeconómico de la familia. Algunos les traían las vísceras y luego los cubrían con un lino especial, los embalsamaban y los guardaban en un cajón de madera con forma de hombre. Las ceremonias en todos los casos eran realizadas por sacerdotes y tienen unas connotaciones especiales. Por ejemplo, en las sociedades originarias en América, que nosotros conocemos como los aztecas, los mayas, los incas, contrario a los anteriores, estas personas en muchos casos convivían con la muerte, la pensaban y enterraban a sus muertos cerca de ellos, como en sus casas
Y bueno, con unas prácticas fundamentales. Toda esta reflexión de las prácticas funerarias, de la visión de la muerte y la visión de la muerte, lo que socialmente nos va a explicar e históricamente nos está mostrando es que todas las sociedades en diferente tiempo y en diferente lugar nos preocupamos o pensamos la muerte. Y quizás no es la muerte, sino la vida más allá de la muerte. Entonces, aquí voy a abrir un espacio para preguntar, para reflexionar, ¿por qué consideran ustedes que en todo momento de la historia, en diferentes lugares del mundo, las sociedades se han preguntado por eso o generan un ritual importante en torno a la finitud del ser? Hemos hecho un recorrido rápidamente por algunas culturas en diferentes momentos y en diferentes lugares. Y todas estas culturas se han preguntado por la muerte. ¿Por qué consideran ustedes que es una pregunta tan importante para, para los seres humanos? ¿Cuál creen ustedes que es la razón por la que los seres humanos estamos pensando que hay algo más allá de la muerte? En primer lugar, la muerte es algo desconocido para el ser humano, así que pues es lógico que se interese por lo desconocido, porque esa es una naturaleza humana. ¿Por qué creemos que hay algo más allá de la muerte? Por lo mismo, porque es algo desconocido, así que pues digo que dejamos nuestra mente como divagar y empezamos a creer que hay diferentes vidas o como pues diferentes vidas, pero no en la misma raza como en otras culturas. Y empezamos a divagar o a imaginar, tratando de hallar una respuesta a lo desconocido. El ser humano siempre ha buscado ir más allá, siempre ha buscado como la manera de ser inmortal. Entonces ellos piensan que, bueno, la sociedad piensa que que uno puede vivir mucho más. Digamos, si en esta vida le fue mal, puede que como lo que creen en la India, que puede reencarnar en otra cosa y hacer una mejor vida, porque nosotros los humanos siempre queremos ser inmortales, ser lo máximo, creernos mejor que todos los demás. Bueno, yo creo que el ser humano quiere saber eso porque por sí siempre todos vivimos con miedo. Entonces, digamos, si hemos cometido pecados, pues nosotros nos da miedo de pronto de que, no sé, nos vayamos para el infierno, como algunas creencias, o digamos que otros piensen que vamos a reencarnar en otra persona o en un animal o en alguna cosa y tengamos miedo por lo que pase después, supongamos, si es en esa creencia, en la reencarnación. Bueno, pues yo creería que de por sí nosotros como seres humanos creemos esto, pues porque desde muchísimo antes todo el mundo como que investiga mucho como esas cosas y de por sí uno desde chiquito le dicen a uno como que, bueno, si usted se porta bien, si se porta juicioso, se va para el cielo, si usted se porta mal, pues se va para el infierno, y es como que todo el mundo tiene intriga de saber qué pasa después de eso, o sea, que si uno se va para el cielo, qué pasa, o qué hay si uno no va para el cielo y se va para el infierno, qué hay. O sea, creería que esto más que todo viene como de una creencia, por así decirlo, tal vez, o una religión, o simplemente pues porque se le implementan en los padres de cada uno. El ser humano siempre ha sido muy curioso en cuanto a todo esto de mitos y todas estas cosas sobrenaturales que se presentan. A mi opinión, yo pienso que, o sea, el ser humano cree en esto porque, como le decía pues María Fernanda, desde hace mucho tiempo se han empezado estas curiosidades y el ser humano siempre quiere indagar y ir más allá de lo que de pronto simplemente se nos diga, quieren indagar más allá, quieren saber sobre la muerte, la resurrección, todas estas cosas. Yo pienso que son unas creencias que ya vienen desde hace mucho tiempo tratando de como de solucionar el problema de la curiosidad que nosotros tenemos hacia algunas cosas que nos parecen nuevas para nosotros y que a veces el ser humano quiere como ir más allá de lo que se nos aporta. Más que todo es como por curiosidad y porque pues ya es como creencia de nosotros mismos, ¿no? De una u otra forma nos apegamos a este mundo, ¿sí? Nos apegamos a la forma en que vivimos, ya sea buena o mala, porque siempre tenemos metas o propósitos.
Entonces la muerte es como una falla que nadie quiere aceptar, ¿sí? Entonces lo que hace el ser humano es soltar la imaginación y ponerse a pensar en la vida más allá, a ver si quizás las metas que no cumplió en este mundo las va a cumplir quizá en el otro, ¿sí? El ser humano busca superar los límites de todo, absolutamente todo. Y en este caso me uno a lo que dijo el profesor Alex, que estaba hablando sobre el filósofo, de que lo que dijo, de la creación, de que si usted crea algo y ese algo pues sí es inteligente como la computadora, pero nunca va a ser igual de inteligente a su creador, ¿sí? Entonces el ser humano siempre va a buscarlo romper las barreras de los límites y de las cosas no posibles. Entonces ahí es donde empiezan a soltar la imaginación y a crear teorías que a veces no concuerdan muy bien con el tema.